Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Qué haría usted si pudiera cumplir todos sus deseos? Nuestra historia del día de hoy se titula El muro de los deseos. Su abuela le platicaba que todo había empezado como una broma. Hace muchos años, a la abuela de su abuela le gustaba soñar despierta todo el día. Siempre andaba diciéndole a la gente lo que iba a hacer cuando fuera mayor. De niña decía que se iba a casar con un príncipe y que tendría muchos hijos. Luego que iba a viajar por el mundo y abrir muchas casas donde los niños pobres pudieran dormir en las noches frías. Después que iba a levantar muchas escuelas y después su madre, cansada de escuchar siempre la misma cháchara de su pequeña, un día le dijo: «Mira, Paula, para que no se te olvide todo lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo escribes en algún lado?» «¿Y dónde podría escribirlo, mamá?» «En un lugar donde lo puedas ver, siempre, a todas horas, para que cada que lo hagas te acuerdes y puedas ir tachándolos de tu lista. ¿Qué te parece?» La pequeña Paula se quedó mirando al cielo pensando en dónde sería bueno poner aquella lista. «Ya lo sé, mamá. Lo voy a escribir en una pared de mi cuarto. Le llamaré el muro de los deseos. Me parece magnífico», opinó su progenitora. A partir de ese día, una pared del cuarto de su tatarabuela se fue llenando de pequeñas hojas con los deseos más íntimos de su pequeña. Sus amigas, al saber que tenía un muro mágico, le fueron llenando con sus sueños e ilusiones. Lo curioso del asunto fue que poco a poco los deseos se fueron cumpliendo. Al inicio la familia lo tomaba a broma, le decían: «Otro más que se cumple. Hay que quitarlo para dejar espacio a los que siguen. Deberías empezar a cobrar, de seguro te harías rica». Pero cuando la cosa se tornó más y más en realidades cumplidas, los padres de su tatarabuela se comenzaron a preocupar. ¿Y si la cosa fuera obra del diablo? ¿Y si alguien pedía algo malo? ¿Y si, sin poder aguantar más, fueron a consultarlo con el cura del pueblo? Este se sorprendió de lo que le contaban y, santiguándose, les dijo que sólo el maligno podía cumplir los deseos de los mortales, que Dios jamás haría algo semejante. Era necesario quitar de manera inmediata y definitiva aquel altar del mal. Paula lloró como nunca cuando se lo dijeron. Sus papás fueron sordos a su suplicación. Un buen día, su padre, ayudado por dos amigos, derribó aquel muro maldito. Pero su tatarabuela tenía un carácter de acero, aun a su corta edad, y sin que sus padres lo supieran, había trasladado todos los deseos del muro a una gran casa vacía que conocía en las afueras del pueblo. Ahí, y bajo juramento, sus amigas más fieles siguieron alimentando el muro con sus sueños y con sus ilusiones. Cuando sus padres de la tatarabuela murieron, ella compró la casa del muro. En uno de sus deseos había pedido tener suficiente dinero para hacerlo y ella, sin supervisión alguna, lo utilizó a sus anchas. No llegó a casarse con ningún príncipe, pero sí viajó por todo el mundo. En Inglaterra conocería al que sería su esposo. El tatarabuelo John se mudó a Puebla, en donde la tatarabuela tenía la casa, y juntos fundaron una serie de tiendas de ferretería que a lo largo de los años se convirtió en una importante red que hasta la fecha funciona a la perfección. Al paso de los años, la casa fue heredada de la tatarabuela a su abuela, con su muro mágico, y ahora su abuela, en su lecho de muerte, le contaba a Laura esta extraña historia con una advertencia. Lo que pocos saben es que el muro siempre pidió algo a cambio por cumplir los sueños. Así, cuando mi amiga Ana pidió casarse con su amor platónico Joel, el cual ni siquiera la volteaba a ver, lo consiguió. A cambio, su hermana mayor perdió a su novio en un trágico accidente de auto. Nadie pensó en la extraña circunstancia de que salía un novio y entraba otro. Después, cuando mi amiga Erika pidió tener mucho dinero para viajar por el mundo, su padre cayó en la ruina debido a los movimientos de la bolsa, mientras el billete premiado de la lotería estaba en su poder. Hilando cabos, su abuela comprendió que el muro era real.
No sabía cómo había sido posible, solo sabía que había que detenerlo a como diera lugar. Laura, hija, júrame que harás lo que yo no tuve ni la fuerza ni el valor de hacer. Derriba el muro. Siempre es más lo que cobra que lo que da. Prométemelo, por favor, promételo. ¿Qué le podía decir a su abuela? La amaba entrañablemente. ¿Qué le podía decir, sobre todo en su lecho de muerte? Lo haré, abuela, te lo prometo. Y ahí estaba, frente al dichoso muro. En realidad no tenía nada de especial, un muro como cualquier otro. Eso sí, lleno de pequeños papeles, unos más viejos que los otros. Con curiosidad tomó alguno y los leyó. Quiero sacar 10 en matemáticas, decía. Quiero que Pablito me dé un beso en la boca, decía otro. Quiero una bici nueva. Tonterías y más tonterías. Si para eso se necesita un muro mágico, estamos jodidos, dijo en voz alta sin poder evitar una sonrisa. Bueno, esos son los papeles más viejos, en apariencia. Vamos viendo los más nuevos. Ahí la cosa cambiaba. Quiero poder, mucho poder, decía uno. Quiero a Pedro, el esposo de Joan. Para mí sola, decía otra. Quiero un viejo, con mucho dinero y que se enamore locamente de mí. Qué bueno hubiera sido que tuvieran fecha, pensó. Por lo amarillo de las papeletas se dio una idea. Se nota que los deseos se hicieron más y más interesados conforme pasaban los años. De todos modos, creo que es una historia para entretener a los incautos, dijo. La vieja casona era muy hermosa, de amplias habitaciones, 8 en total, contaba con 3 patios de servicio, 3 baños y un hermoso jardín al frente. El muro mágico pertenecía a la sala. Derrumbarlo ocasionaría daños irreparables en el edificio. La verdad no sé qué hacer. Se lo prometí a la abuela obligada por la situación, pero lo voy a pensar. En aquel tiempo, Laura estaba comprometida con David, su novio desde hacía 5 años. Él había pedido su mano y ella feliz lo había aceptado, sobre todo por la romántica manera en que lo había hecho. En un hermoso atardecer, a la orilla del mar Caribe, se lo había pedido rodeados del rumor de las olas y el vuelo de las gaviotas como únicos testigos. Ella le hubiera dado el sí aún en medio de una transitada calle a mediodía. La vieja casa les caía de maravilla. Vivían en un pequeño departamento a las afueras de la ciudad, y cambiarse de esa manera al centro constituía un largo salto de calidad, pensaba Laura. Felices la condicionaron para hacerla su nuevo hogar. Cuando Laura le platicó lo del muro a David, éste dijo: «Oye, no estaría nada mal pedirle al muro que la abuela nos herede un par de ferreterías, ¿no crees?» «Cállate, sonso», dijo Laura con una sonrisa. «¿Y si nos sale el tiro por la culata, como decía mi abuela?» Muertos de risa decidieron dejarlo tal y como estaba. Era una buena historia para compartir con sus amigos cuando conocieran la casa. Su vida siguió como de costumbre. Después de la boda, retomaron sus trabajos y sus rutinas. No habían planeado tener hijos, no todavía, por lo que el retraso en la regla de Laura fue toda una novedad. «¿Suspendiste las pastillas, cariño?», quiso saber David al conocer la noticia. «No, es lo que me parece más raro. Y si no estás, vamos a quitarnos la duda». La prueba de embarazo en sangre dio positivo. Al contrario de lo que esperaban, su felicidad fue inmensa. No habían valorado lo que significaba ser padres, y al encontrarse con el hecho consumado, no hubo más remedio que ir a celebrar. Al paso de los meses, el embarazo era más evidente. Primero una ligera pancita y malestar en las mañanas. Luego el volumen del bulto, así le decían cariñosamente, fue aumentando, al grado que a los 6 meses le costaba un poco de trabajo dormir y hasta ver el piso a Laura cuando caminaba. Todo era felicidad. La nueva experiencia los tenía encantados de la vida. Pero a veces la felicidad no puede durar para siempre. En el fin de semana, Javier, un amigo que su familia tenía un rancho, los invitó a pasar unos días. Laura no estaba muy de acuerdo, decía que la panza le pesaba demasiado y que era difícil moverse en la ciudad, ya no decir en un rancho. Pero David la convenció. «Te vas a divertir, cariño, ven. Un poco de aire saludable le hará muy bien al bulto», dijo con una sonrisa. ¿Qué podía perder? Se fueron el fin de semana. «¿Han probado los pajaretes?», dijo Javier. «¿Qué es eso?» «Es leche recién ordeñada con un poco de alcohol». «Guácala», dijo Laura. «No me suena nada bien, pero son muy sabrosos.
Pruébalos, te van a gustar, le dijo con una sonrisa. A la mañana siguiente disfrutaban tomando algunos en pleno corral. La verdad, no sabían nada mal, y se tomaron 2 cada quien. A los 3 días de haber regresado, Laura tuvo los primeros síntomas. Primero fue molestia general. A lo mejor algún resfriado, pensó, pero cuando los dolores se concentraron en la parte baja de su pancita y apareció un desecho sanguinolento, la alarma se prendió en todo volumen. «Siento decirle que está infectada de brucelosis, señora», le dijo el médico al ver los resultados del laboratorio. «¿Qué es eso?», quiso saber David. «Es una infección que se transmite por tomar o comer productos animales crudos, sobre todo lácteos». Al momento recordaron los pajaretes. ¿Y es peligrosa? Normalmente es asintomática, pero cuando se está gestando, a veces puede afectar al feto. ¿Tengo riesgo de perderlo?, preguntó Laura con un hilo de voz. Le vamos a dar tratamiento. Espero que no se llegue a esos extremos. Después de varios días, el tratamiento no funcionaba. Laura decidió quedarse en total reposo y David no quiso dejarla sin dejar de culparse por haberla llevado al rancho. «No es tu culpa, cariño. Nadie podía saber lo que pasaría», le decía para tranquilizarlo, pero David se daba de golpes en la cabeza cada que veía a Laura así, postrada en su cama. El colmo llegó una noche, una semana después de comenzar los síntomas, cuando Laura se descubrió un abundante sangrado al ir al baño. Su desesperación fue total. David había salido al mercado a comprar comida. Había pedido permiso para hacer su trabajo de la forma en home office para estar cerca de su esposa. Laura, desesperada, se acordó del muro. «Me lleva la chingada. Si eso no una pendejada, me vale madres», pensó, y con sumo cuidado se acercó al muro y escribió en una papeleta: «Quiero que mi hijo viva. No lo quiero perder». Cuando David llegó, pidió una ambulancia y se trasladaron al hospital. Ahí lograron contener al feto en su lugar y Laura permaneció 3 días en observación, al cabo de los cuales fue regresada a su hogar en total reposo. «Ni para ir al baño se me va a levantar», le dijo el médico. «Tranquilita, todo va a salir bien». El susto pasó. Laura ya contaba con 8 meses y parecía que todo sería normal. El cuarto de Laurita, ahora sabían que era una niña, estaba pintado de rosa. Había cunas, muebles, incluso ropa y muñecos. Todos los esperaban con ansia. Todo había salido bien, ¿o no? Una tarde David se tardó más de lo adecuado cuando salió a comprar víveres. Laura le marcó al celular, pero le mandaba buzón. Con un mal presentimiento trató de localizarlo con algunos amigos en común. Quizás se había encontrado con uno de ellos y se habían atrasado. Pero al pasar las horas y no tener noticias de él, su corazón se pobló de densos nubarrones. Por fin, una llamada del hospital la hizo estremecer. David había sido arrollado a las afueras del supermercado. Su estado era crítico. Tenía las 2 piernas rotas y estaba en coma. Laura sintió cómo la tremenda noticia le golpeaba casi físicamente. Llamó a una vecina y le explicó la situación. Ella le dijo que iría al hospital y le informaría, pero Laura no quiso saber nada del asunto. Prácticamente lo obligó a llevarla en su auto a ver a David. Antes de salir de su casa, dejó una nota en el muro que decía: «Quiero que viva mi esposo, a cualquier precio». En el auto, mientras se trasladaban, se rompió la fuente. Al llegar al hospital, fue pasada a la sala de expulsión de manera inmediata. Luego de urgencias a quirófano, una profunda hemorragia amenazaba con su vida. Ambos esposos, y su hija incluida, luchaban por la vida en el mismo momento y en el mismo lugar. Cuando a los 2 días David recobró el conocimiento, recibió 2 noticias. Una: era padre de una hermosa chiquilla que amenazaba con ser el vivo retrato de su madre. La otra: Laura no había soportado el parto, debido a la fuerte hemorragia que había sufrido. El muro, una vez más, había cobrado su premio. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto a ustedes escucharlo como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado, ya saben. Mientras tanto, nos vemos en sus sueños.